Es una presentación breve, donde básicamente, pues, a veces hasta uno se tarda más en hacer una presentación breve, porque pensar en elegir cuáles serían como las diapositivas correctas para darles el mensaje esencial que lo queremos dar, a veces es más trabajo que presentarles 60 diapositivas, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovecharlas. ¿Tienes la otra? Bueno, primero vamos a saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos trastorno por déficit de atención con hiperactividad, vamos a situarnos y a saber que estamos hablando de lo mismo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con sus siglas TDAH, es el trastorno neuroconductual más común en escolares. De hecho, muchos médicos neuropediatras, psiquiatras e inclusive psicólogos les van a decir que es la causa por la que más los buscan en la etapa escolar. Sabemos que su origen es multifactorial, que implica factores genéticos, neurobiológicos, psicosociales y también es modulado por factores ambientales. Y vamos a hablar ahorita de los sustratos neurobiológicos que están muy bien identificados y conocidos. También conocemos su prevalencia, que es aproximadamente de un 5%, y esto es a nivel mundial, ¿no? Ya se hizo un metaanálisis y se conoce que el 5% de la población mundial, ya sea aquí o en China, presenta este trastorno. Y antes se solía decir o se pensaba que era un trastorno que cuando llegaban a la adolescencia o a principios de la edad adulta, ahí acababa con la madurez del cerebro, ¿no? Ahora se conoce que no es un trastorno que desaparezca, sino que los síntomas evolucionan. Ya no es el clásico niño que se para en la silla y se levanta de su lugar, ¿no? Sino ahora es el chico que no rinde bien en la escuela, que se está metiendo en muchos problemas por su impulsividad, o es aquella persona que ya está trabajando y que le cuesta mucho trabajo estar en la oficina o concentrarse en los trámites que tiene que hacer y a cada rato pierde los trabajos, o tiene un trabajo realmente como menor o menos remunerado a lo que realmente podría ser de haber sido tratado adecuadamente. Entonces, es importante que sepamos que este problema persiste hasta la edad adulta, simplemente evoluciona, no se quita. ¿Okay? Y bueno, es importante señalar que siguen siendo 3 las manifestaciones cardinales del trastorno por déficit de atención, definido en la CIE-10 así, próximamente en la CIE-11 y en todos los DSMs hasta el DSM-5. Estas han sido como los 3 síntomas cardinales de los que se derivan muchas manifestaciones. ¿Cuáles son esos síntomas? La inatención, que principalmente en niños y adolescentes lo vemos que se manifiesta más en sentido académico, pero también en casa y también con sus amigos, y ahora con pérdidas de celulares y muchas cosas. El siguiente síntoma es la hiperactividad, y es importante señalar que hay quienes tienen más inatención y poca hiperactividad, pero este es otro de los síntomas importantes del TDA. Y bueno, también lo vemos muy marcado en la escuela. Sin embargo, también es una de las cosas de las que las mamás se quejan mucho, ¿no? No lo puedo dormir, tiene mucha pila, en la casa no nada más se está comiendo, sino que se para y hace eso, no puede terminar la tarea porque quiere hacer muchísimas cosas a la vez. Entonces, esta hiperactividad se manifiesta en muchas otras conductas. Y el tercer síntoma es la impulsividad, ¿no? Esto de impulsividad conocemos como actuar sin reflexionar lo que estamos haciendo o sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, en sí, en el manual de trastornos mentales, la impulsividad viene con pocas manifestaciones, pero ya si las vemos en la vida real, la impulsividad se puede manifestar en muchísimas áreas, ¿no? Y es uno de los síntomas que van cambiando, porque la forma en que son impulsivos en la niñez no es lo mismo como la impulsividad en la adolescencia. Si me hacen el otro clic, por ejemplo, una de las cosas que se manifiestan es el manejo a alta velocidad o imprudencial. Entonces, por eso es importante saber que son los 3 síntomas cardinales, pero van cambiando a lo largo de la vida, la forma en cómo se manifiestan, ¿ok? Entonces, podemos, con estos 3 síntomas
y esta gama enorme de manifestaciones, podemos entender que alguien con trastorno por déficit de atención no es necesariamente igualito a otra persona con el mismo diagnóstico. Tenemos como muchas presentaciones. Sabemos ahora que el déficit de atención está muy relacionado a la obesidad, ¿sí? Mucho se basa en que son chicos que controlan poco sus impulsos, además de que no tienen una organización adecuada, no se pueden adaptar a ciertos horarios, a cierta estructura, y de que tienen un mecanismo alterado en cuanto a la recompensa, ¿no? Entonces cuesta trabajo como el medir esto de comer. Antes a lo mejor uno tenía la idea de que un niño con déficit de atención por hiperactivo era muy flaquito, ¿no? Que andaba brincando y muy ligerito. Pero ahora sabemos que se asocia mucho más a obesidad. Entonces sabemos que muchos niños, adolescentes, inclusive adultos que tienen obesidad, muchos también tienen trastorno por déficit de atención. Este es otro ejemplo, ¿no? De trastorno por déficit de atención, una manifestación donde, bueno, voy haciendo como 1000 cosas a la vez, trato de poner atención a una y a otra. La que sigue, impulsividad, ¿no? Entonces me enojo con el maestro y pum, no lo pienso, ¿ok? Y bueno, les puse primero las fotos del sexo femenino, porque aunque en la mayoría de estudios la prevalencia, bueno, más bien en todos los estudios la prevalencia en etapa escolar es mucho más alta en niños que en niñas, a veces de repente se nos quita de la mente que las niñas también tienen trastorno por déficit de atención, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que las niñas también, solo que a veces lo manifiestan más con inatención que con hiperactividad o impulsividad. O la impulsividad inclusive puede ser distinta. ¿Okay? Bueno, podemos tener también este caso del chiquito molestón en clase. Muchos famosos con trastorno por déficit de atención, porque muchas veces el tener déficit de atención te lleva a pensar en caminos distintos, diferentes, no como el sistema escolarizado académico. Entonces tenemos como a muchas personas con otro tipo de actividades que pueden tener trastorno. Este tipo de manifestaciones también pueden ser por eso, ¿no? Impulsividad, no usar casco, me monto a todos en la moto, la que sigue, otro de la búsqueda de la novedad. Y bueno, una de las celebridades más conocidas con el trastorno, pues seguramente lo habrán escuchado, Michael Phelps, que inclusive está la historia de su mamá, que relata que desde chiquito, desde el kinder le decían que seguramente tenía este trastorno, ¿no? Porque era demasiado inquieto. Ella se resistía muchísimo a creerlo, ¿no? O sea, con esto, con esta emoción que a veces les da a los papás de no querer aceptar que su hijo puede tener algún problema. Y entonces evitan el tratamiento, no necesariamente porque no los quieran tratar, sino porque les cuesta mucho trabajo aceptar que lo tienen. Pero bueno, finalmente dice, ya a los 9 años, que era, bueno, imposible no ver que sí tenía un problema, fue cuando se dedicó a darle tratamiento y a encauzar como toda esa actividad y esa hiperactividad, y bueno, ¿qué resultó, no? Entonces ella se siente como muy orgullosa de haber finalmente aceptado el tratamiento. Bueno, miren, este esquema es un esquema que volvieron a publicar en el 2012. Aquí les pongo la bibliografía. Es muy interesante que puedan darse la oportunidad de leer esta revisión de los mecanismos neurobiológicos del TDA. Yo creo que es algo que les va a dar como mucho conocimiento al respecto del tema, porque habla de muchas de las teorías y cosas que ya no son teorías, sino que están comprobadas, de las evidencias que hay en cuanto al sustrato neurobiológico del déficit de atención. Yo, más que escoger sustancias químicas o situaciones genéticas, quise presentarles esta imagen, porque creo que en esta imagen se explica mucho de lo que les acabo de decir. Aquí tenemos un esquema de el cerebro hasta el tallo cerebral, y vemos en sombreado, digamos, que esta región cardinal para el estudio del déficit de atención, que es la corteza prefrontal. Seguramente ustedes ya escucharon mucho de la corteza prefrontal
en su escuela, ¿verdad? Que es como esta parte que nos hace diferentes de la mayoría de los animales, que nos hace ser, pues como personas que razonan. Además, aquí se alojan estas funciones que ustedes conocen muy bien, que son las funciones ejecutivas, que son como estas funciones encargadas de llegar a los objetivos. Adelante, doctor Benito. Entonces, bueno, sabemos que la corteza prefrontal es la encargada de realizar estas funciones. ¿Y cómo lo hace, no? ¿Cómo lo hace solamente una región del cerebro? Bueno, ya conocemos que el cerebro no nada más es el conjunto de neuronas, sino también el conjunto de circuitos, que son estas conexiones de diferentes núcleos en el cerebro. Entonces, la corteza prefrontal es como la encargada, como el núcleo central donde se alojan estas actividades, pero lo hace a través del contacto con otras regiones cerebrales, ¿sí? Y aquí vamos a hablar principalmente de 3 situaciones importantes. La primera, que está hasta arriba en color azul, habla de la atención, de la guía, de la concentración. ¿Cómo le hace la corteza prefrontal para que ustedes estén atentas ahorita a lo que yo les estoy diciendo? Bueno, lo hace a través de circuitos inhibitorios a otras regiones del cerebro, que son estas que están señaladas con las flechitas azules. Y por ejemplo, hace una inhibición a las cortezas sensoriales. A lo mejor alguna de ustedes tiene hambre, no desayunó, le duele el estómago, pero en lugar de concentrarse en eso, su corteza prefrontal les dice, bueno, ahorita están diciendo algo que parece interesante, vamos a escucharlo y a ver, aguántate el hambre, al ratito vamos a comer, ¿sí? Alguien con déficit de atención le costaría mucho trabajo, ¿sí? O inclusive si está percibiendo un ruidito en otro lado, a lo mejor el ruido del aire acondicionado o algún sonido de otro auditorio, le costaría mucho trabajo inhibir ese otro sonido y poner atención a esto. Estaría escuchando las dos cosas como en un mismo nivel, ¿sí? Entonces lo que hace la corteza prefrontal es inhibir como los estímulos que no son importantes para poner atención a un estímulo que es importante. Otra de las funciones es inhibir acciones inapropiadas, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Tengo hambre, me duele el estómago. Bueno, hoy me quisiera acostar un poquito, pero no es apropiado hacerlo en este lugar, ¿no? Entonces voy a tratar de inhibir esas ganas de rascarme o de moverme o de acostarme para poner atención, y porque tampoco es propio hacerlo en este momento. A un chico con déficit de atención le cuesta trabajo inhibir esos movimientos. Y entonces si tiene ganas de pararse porque ya está incómodo en la silla, se para. Si tiene ganas de molestar a su compañero porque está cerca de él y ya se aburrió, lo hace, ¿sí? Porque le cuesta mucho trabajo inhibir esa sensación física. Y la otra función, que es muy, muy importante, es la de regular las emociones a través de vías que van al hipotálamo, a la amígdala, inclusive al tallo cerebral, al sistema de recompensa y de alerta, donde, bueno, pues estoy muy enojado, ¿no? Pero pues bueno, si le grito a mi maestro o si le doy una patada como la niña que vimos en la imagen, pues a lo mejor me pueden expulsar, ¿no? Pero a los chiquitos y a los adolescentes y a los adultos con TDA les cuesta trabajo este tipo de inhibición, y si sienten una emoción, la expresan y la hacen, ¿no? Tanto emociones positivas como negativas. Entonces ya no es nada más la atención, la hiperactividad y la impulsividad, digamos, aisladas, sino como es toda una serie de síntomas y de manifestaciones que se van conjuntando que nos hacen ver cuadros muy, muy diferentes y muy variables, ¿sí? Y muy relacionados al contexto de cada quien. Ay, perdón. Sí. Bueno. Gracias. Este es un esquema que viene en un estudio que nosotros conocemos como el estudio de tratamiento multimodal para el déficit de atención, que es uno de los estudios más grandes que se ha publicado pues en la historia inclusive de los fármacos. Es un estudio donde se incluyeron a cerca de 600 chicos cuando están en la etapa escolar y se siguieron por muchos años
para evaluar los diferentes tipos de tratamiento que se dan al trastorno por déficit de atención y ver la eficacia de estos. Y bueno, este esquema se los quiero mostrar porque este nos está ejemplificando la comorbilidad que existe en el déficit de atención. Es muy difícil que veamos a un chico o una chica que tenga un déficit de atención puro. Y nos los está señalando con este esquema, donde déficit de atención solo se encontró en el 30% de la población. Pero el otro 70% lo tenía comórbido con otros trastornos. Además, estamos hablando de un estudio donde los criterios de selección fueron ciertamente estrictos, ¿no? Entonces dicen, bueno, seguramente aquí vamos a encontrar más déficit de atención puro. Pues aún así no fue así, ¿no? Entonces, los chicos que nos vamos a encontrar en el consultorio normalmente van a ir acompañados de otros trastornos. En este caso es muy importante el trastorno de conducta, el oposicionista desafiante, el trastorno disocial, pero también problemas de ansiedad que van muy de la mano con el déficit de atención. Esta imagen es una de las que seleccioné. Hay muchísimas imágenes cerebrales que nos están señalando los cambios que hay en personas que tienen déficit de atención. Hay cambios tanto fisiológicos como anatómicos, estructurales. Y bueno, este me gusta mucho porque además de que... ¿Cuál es mi lugar? ¿Este es el mío? Sí. Porque además de que tiene colores muy vivos y muy bonitos, llama mucho la atención. Es uno de los estudios que nos demuestra una de las bases biológicas más fuertes que hay para demostrar que este tiene fundamentos neurobiológicos. Y aquí vemos dos esquemas. Vemos el de personas que no tienen déficit de atención y de su lado derecho vemos el de sujetos que sí tienen déficit de atención. ¿Le notan alguna diferencia? ¿Cuál es? Pues por ejemplo, el color en la persona que tiene déficit de atención en amarillito es como un poquito más bajo. Así es. Este es el esquema precisamente, bueno, es un PET o tomografía por emisión de positrones, donde se hace una tomografía precisamente al cerebro. Este es un corte transversal y aquí nos está mostrando mediante algún medio nuclear los transportadores de dopamina que existen precisamente en sujetos que tienen TDA comparados con los que no. Y lo que estamos viendo es que hay menos transportadores de dopamina, que es justamente la diferencia que tú mencionas, en los sujetos que tienen déficit de atención que en los que no tienen. Ahora, ¿por qué es importante la dopamina? Porque la dopamina es uno de los transmisores más importantes para estimular la corteza prefrontal de todo lo que acabamos de decir. Además de hay muchísimos estudios que nos pueden demostrar los fundamentos neurobiológicos, pero también es importante saber que, bueno, no es que la persona simplemente sea distinta y diferente, sino que realmente las consecuencias del trastorno por déficit de atención, sobre todo cuando no es adecuadamente tratado, son muchísimas y le dan al individuo una calidad de vida muy, muy por debajo de lo que pudiera tener sin este trastorno. Inclusive en estudios se ha comparado que la calidad de vida de los chicos con déficit de atención es a veces hasta menor que chicos con otros trastornos, con otras enfermedades somáticas como artritis reumatoide, ¿no? O sea, se han comparado la calidad de vida y muchas veces llega a ser mucho menor. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen muchos problemas académicos. A comparación de los sujetos normales, que son los de las barras amarillas, vemos que más repiten grado, su escolaridad es menos que la prepa, hay muchos embarazos en la adolescencia, dependencia de sustancias, abuso de sustancias, tendencia a accidentes serios e inclusive arrestos, ¿no? Y todo eso muy relacionado con los síntomas del déficit de atención, digo, además de los problemas de conducta. Entonces imagínense la calidad de vida de estas personas. Y pues bueno, obviamente, como vemos que el problema es un problema importante, serio, que deteriora la calidad de vida, pues se han hecho muchísimos estudios para tratar de identificar por dónde nos vamos en el tratamiento. Y les puedo decir que este es uno de los trastornos en el que está más estudiado el tratamiento y más comprobado que la base del tratamiento es farmacológica. Pero no quiere decir
que tenga que ser lo único que se dé. Entonces, ahora sabemos que el tratamiento para el déficit de atención es multimodal. ¿A qué le llamamos multimodal? A que sí nos tenemos que apoyar en el tratamiento farmacológico, porque los fundamentos neurobiológicos están más que comprobados, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver en cuanto a eficacia, es un trastorno que muy difícil, sino que casi imposible va a responder a una terapia meramente conductual o a otro tipo de modalidades. Sin embargo, por todas las manifestaciones que les comenté, la base del tratamiento es el farmacológico, pero también se debe de individualizar el demás tipo de tratamiento. Hay chicos que además necesitan apoyo conductual, hay otros chicos que además necesitan habilidades sociales, apoyo pedagógico, tratamiento para otro tipo de enfermedades. Pero bueno, el tema de hoy es conocer la evidencia que hay acerca del tratamiento farmacológico, y sobre esto nos vamos a basar. Como les decía, el estudio del MTA, que en esta diapositiva se los explico, que es el tratamiento multimodal para el TDA, se publicó en 1999, pero se ha seguido, se han hecho varias otras publicaciones, y en esa primera publicación publicaron los resultados a 14 meses de tratamiento. Aquí lo que hicieron fue comparar tratamiento meramente con estimulante, que es, digamos, que el fármaco de primera línea en el tratamiento de estos trastornos. Además, hicieron otra medida de tratamiento de estimulante acompañado de terapia conductual. Hicieron un grupo solamente con terapia conductual y otro grupo con un manejo muy comunitario, que es como lo que se les da en primer nivel de atención. Y bueno, en cuanto a los resultados, a los 14 meses, que para hacer un estudio donde se prueba la eficacia de un tratamiento, realmente es un estudio muy largo, porque la mayoría de los estudios se van a 8 semanas, a 12 semanas por mucho, pero esto se hizo a 14 meses, o sea, más de un año, y se mostró que había una superioridad en el grupo que usó estimulante y también en el de estimulante más la terapia conductual sobre los otros, ¿sí? O sea, quiere decir que el uso del medicamento realmente hizo una diferencia importante entre los demás grupos. Cuando se evaluó más a fondo en qué habían sido las ventajas, si quieres regresarla tantito para saber que estamos todavía en eso, hubo superioridad del estimulante, sobre todo en los síntomas que se evaluaron del déficit de atención, o sea, en esta inatención, en esta impulsividad y en esta hiperactividad. Pero cuando se utilizó el tratamiento combinado, estimulante con terapia conductual, también se vio que mejoraban en otras áreas, ¿sí? En área familiar, en área social. O sea que, claro que el estimulante es muy efectivo, pero si además en los casos que se tiene que hacer se acompaña de terapia conductual, pues obviamente las ventajas que va a haber van a ser mucho mayores. Ahora sí, la que sigue. Y pues bueno, esta es como la lista por, digamos, orden de evidencia que hay en los tratamientos farmacológicos que se utilizan para el déficit de atención, ¿no? Esta es la lista que hay, digamos, hasta el momento. Ustedes van a escuchar y van a ver muchos chicos, muchos adolescentes que les llegan con estimulantes. En el caso de México, solo tenemos metilfenidato, las anfetaminas no están a la venta aquí en México. Y como segunda línea tenemos un medicamento que se llama Estratera, que seguramente por ahí estarán escuchando, que contiene atomoxetina, pero todos los demás medicamentos, digamos, van como en orden de evidencia. Entonces, bueno, no voy a entrar en esto porque no es algo que tengamos que profundizar, pero bueno, es importante que sepan que hay toda una línea de tratamiento. Aquí lo puse muy sencillo, pero hay guías muy ordenadas de cuándo tienes que usar uno, por qué cambiar a otro, qué dosis, qué efectos adversos. Tanto su seguridad como su eficacia están comprobadas. Y bueno, quise traerles esta imagen
Porque bueno, casi cuando evaluamos un medicamento en un estudio, muchas veces nos vamos a las manifestaciones clínicas y lo comprobamos por los cuestionarios, por estas escalas de síntomas que ustedes conocen y manejan muy bien, ¿no? Y bueno, mejoró, no mejoró. Y muchas veces nos podemos quedar con la idea de que todavía sigue siendo un poco subjetivo. Y nos queda un poquito de duda. ¿Realmente habrá sido el medicamento? ¿O qué habrá sido, no? Pudiera alguien todavía dudar un poquito. Sin embargo, ya con la tecnología que tenemos hasta ahora, contamos con estudios de imágenes, donde nos pueden decir si realmente hay un impacto o no a nivel cerebral en relación al uso de tratamientos farmacológicos, ¿vale? Y bueno, este es un estudio también que se los recomiendo mucho. Les pido que anoten la referencia para que lo lean. Y es muy interesante en el sentido de que una de las partes que les comenté en el esquema pasado fue que parte de los implicados en el déficit de atención es una región que se llaman ganglios basales, que está compuesta por el caudado, el putamen y el globo pálido, que están ahí listados. Y bueno, estos núcleos, que son importantes y están implicados, se ha encontrado que tienen alteraciones estructurales en los chicos que tienen déficit de atención. Estas alteraciones están marcadas principalmente por los colores azul y púrpura. Lo que nos señala aquí que estos colores azul y púrpura, el azul fuerte, el verde son las cosas que están igual, es que son disminuciones de esas regiones o como depresiones nos marcan, como surcos que se hacen en estos núcleos. Y esto es la comparación de chicos con déficit de atención en relación con chicos que no tienen déficit de atención, ¿sí? Entonces todo lo que ven en moradito y en azul son las alteraciones que hay en los chicos con déficit de atención. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Podemos dar la siguiente? Okay. Lo que se hizo fue comparar de ese grupo de chicos con déficit de atención. ¿Qué sucedía en los grupos que estaban tomando medicamentos? Aquí tenemos el grupo que no está tomando medicamentos en comparación con el grupo de sujetos que no tienen déficit de atención. Las alteraciones que se ven son las alteraciones más importantes, o sea, son chicos que tienen déficit de atención sin tratamiento farmacológico comparado con chicos que no tienen déficit de atención, ¿sí? Estamos viendo como los cambios estructurales de este núcleo y vemos que son cambios importantes, ¿no? Entonces, en primera tenemos la evidencia de que los cambios entre uno y otro son importantes. Y bueno, ¿qué pasa cuando los chicos sí toman el tratamiento? ¿Sí? En este caso, bueno, vamos a irnos a esta última, los chicos que sí están tomando tratamiento contra el grupo de comparación, que son los chicos que no tienen déficit de atención, presentan, si se dan cuenta, menores cambios que los primeros. No son igualitos, no quiere decir que si yo me tomo el medicamento, completamente mis núcleos van a regresar a como si no tuviera el trastorno. No llegan a un grado de estar completamente como si no hubiera pasado nada, pero sí muchos de los cambios se normalizan, ¿sí? Y disminuyen. Y ahora fíjense, vamos a comparar a los chicos que tienen déficit de atención, pero los que estaban tomando medicamento contra los que no estaban tomando medicamento. Y nos damos cuenta que estas que yo les dije que eran reducciones, las de color púrpura y azul, ahora se volvieron rojas y amarillas, que en este color nos están señalando los que son aumentos. Entonces quiere decir que muchas de las zonas que están alteradas evidentemente se normalizan con el tratamiento farmacológico, ¿sí? No para ser completamente igual como si no tuvieran déficit de atención. Y eso es algo que es importante comentarlo en la consulta. O sea, no con el tratamiento vamos a hacer que los chicos sean completamente normales como si no tuvieran nada. No, son chicos que son diferentes, ¿no? Y que su sistema es distinto. Pero lo que sí se va a hacer con el medicamento es ayudarles a disminuir esos síntomas que les están causando mucho problema en la obtención de sus objetivos. ¿Okay? Entonces, bueno, es algo que inclusive con imágenes está comprobado. Y bueno, por último, también comentarles de los trastornos de la conducta, que
son cosas distintas, ¿no? Cuando les llegan al consultorio muchas veces los papás no saben decirte, es que mi hijo tiene déficit de atención, es que mi hijo tiene un trastorno de conducta, ¿no? Tanto ustedes como nosotros somos los encargados de hacer esa diferenciación. O sea, es meramente un trastorno de conducta o tiene también un trastorno por déficit de atención, ¿sí? La mayoría de las veces vienen juntos, ¿sí? Pero es importante saber qué es uno y qué es otro y hacia dónde va dirigido el tratamiento farmacológico y qué tengo que hacer para el otro trastorno. Hay veces que van a encontrar chicos también con trastorno de conducta sin déficit de atención. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer en este caso? Bueno, aquí les puse unas imágenes que seguramente ustedes conocen de esta serie y podemos ejemplificar el trastorno disocial más con Nelson, el de los Simpsons, que es como más de violación de reglas, de no respeto a los demás, y el oposicionista desafiante más con Bart, ¿no? Que además también Bart manifiesta síntomas de déficit de atención. La que sigue. ¿Qué es el trastorno disocial? Es una forma persistente y reiterada de comportamiento en el que principalmente se violan los derechos básicos u otras normas sociales. La prevalencia entre hombres, esto hablamos de menores de 18 años, es de 6 a 16% y mujeres de 2 a 9%. Y diferente al trastorno oposicionista desafiante, donde aquí básicamente es un patrón de conductas no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y hostiles hacia los padres, pero no nada más hacia los padres, sino hacia compañeros, maestros y cualquier figura que me represente autoridad. Hay una edad de inicio desde los 8 años, pero es algo que se persiste mucho en la adolescencia. Y su prevalencia en población general es de 2 a 16%, pero en niños con TDA puede presentarse hasta en un 65%. Y bueno, ¿qué hay aquí del tratamiento farmacológico? También entra tratamiento farmacológico. Primero se tiene que hacer un diagnóstico como bien específico y conocer de dónde viene este trastorno de conducta. Muchas veces sabemos que los trastornos de conducta están asociados a trastornos afectivos, como ya nos hablarán más adelante los expertos, a depresión o a trastorno bipolar. Entonces, cuando hay evidencia de que hay un trastorno que está a lo mejor muy relacionado generando este trastorno de conducta, el tratamiento farmacológico va para tratar ese trastorno. No necesariamente el oposicionismo desafiante se trata en sí con medicamentos, sino más bien el trastorno acompañante. O también identificar si a lo mejor está generado por un trastorno por déficit de atención y el que se debe tratar con medicamento es el déficit de atención. También se sugiere medicamento cuando la agresividad en el trastorno es una agresividad muy severa. Hablamos de agresividad física, muchas veces heterodirigida, inapropiada, en situaciones muy distintas, ¿no? A solo a un campo. Entonces, solo en estos casos está indicado el tratamiento farmacológico. Y pues bueno, básicamente esa es la información que quería compartir con ustedes para generarles, espero que muchísimas dudas y muchas inquietudes que podamos comentar en unos momentos más. ¿Ok? Y bueno, este es mi correo electrónico, por si quisieran que les mandara una información o alguno de los artículos les interesó y no lo pueden conseguir por alguna cosa, yo se los puedo enviar con muchísimo gusto.